Había una vez un hombre que logró fabricar su propia máquina para hacer llover. Se lo conoció como el mago de la lluvia. Fue el hombre más conocido de la República Argentina y había nacido en Entre Ríos. Hoy vamos a conocer su historia. Yo puedo hacer llover, señor, con mis aparatos en cualquier zona seca del país. Y para eso me someto a las pruebas. Juan Pedro Baigorria Velar, ese era su nombre. Había nacido en Concepción del Uruguay en el año 1891. Hijo de un militar, a los pocos años de haber nacido, viaja a Buenos Aires y concluye sus estudios en el Colegio Nacional. Cuando termina sus estudios en la Argentina, viaja para seguir su carrera de ingeniero en Italia, en Milán. Allí se especializa ingeniero en geofísica y cuando se recibe comienza a trabajar por todo el mundo ya que se especializa en suelos. Trabaja en varias petroleras y esto le permite recorrer el mundo entero hasta que finalmente es convocado nuevamente para la República Argentina. En 1929 es convocado por Enrique Mosconi, que es el creador, el impulsor de YPF. Lo convoca para trabajar justamente con el equipo de esta petrolera de bandera argentina. Y estando en Estados Unidos, él resuelve venir a la Argentina a sumarse a ese equipo y comenzar a trabajar. Pero 3 años antes, en el año 1926, por equivocación o por descuido, termina descubriendo la máquina de llover. Fue por casualidad que este entrerriano inventó su máquina de llover en 1926 mientras trabajaba en Bolivia, en la búsqueda de minerales utilizando un aparato de su invención. Notó algo muy curioso. Cuando conectaba el mecanismo y este se ponía en funcionamiento, se producían lluvias ligeras que le impedían trabajar. Me llamó la atención el fenómeno y consideré que estas pequeñas lluvias podrían ser originadas por la congestión electromagnética que la irradiación de mi máquina producía en la atmósfera. De allí en más, comenzó su carrera para perfeccionar el invento. En el año 1938 fue decidido a la oficina del Ferrocarril Central Argentino, con el fin de dar a conocer su aparato y que dieran fe de su eficacia. El gerente de la empresa le propuso que hiciera llover en Santiago del Estero, que atravesaba una de sus peores sequías en la historia. En noviembre de 1938, Baigorri viajó a la localidad de Pinto. Se encendió la máquina, el viento cambió de dirección, se nubló y 12 horas después se produjo un leve chaparrón. Baigorri comenzó a generar otro equipo con mayor potencia. El 22 de diciembre viajó a Santiago del Estero capital, donde el gobernador le facilitó la instalación para la máquina. Tras 55 horas de funcionamiento, cayeron 60 milímetros de lluvia en la capital. A su regreso a Buenos Aires, ya era famoso. Fue apodado el Júpiter moderno o el mago de la Villa Luro. Entrevistas en medios nacionales e internacionales. Le ofrecieron para comprarle la máquina desde Estados Unidos, pero se negó. Dijo: soy argentino y quiero que mi invento beneficie a mi país. Alfredo Galmarini era el director del servicio meteorológico del país en aquellos años. Sí, sale a decir que era un impostor, que en realidad era todo un fraude. Entonces, ¿qué es lo que hace el inventor de la máquina de lluvia? Le promete lluvia. El 30 de diciembre encendió la máquina frente a su casa. Se congregó una multitud para pedirle que no aguara las fiestas de fin de año. Baigorri dijo que tenía que regular la energía del aparato para no convertir a la ciudad en un ciclón tormentoso y que llovería entre el 2 y el 3 de enero. Finalmente, la noche del 1 de enero, el cielo se nubló y a las 5 de la mañana del 2 de enero cayó un fuerte chaparrón con características de temporal. Este acontecimiento mereció la tapa de los principales diarios del país. Luego hizo llover en varias localidades donde sufrían sequías, mostrando la efectividad de su máquina. 1951, convocado por el ministro de Asuntos Técnicos Raúl Mendé, hizo llover en Cauquete, San Juan,
8 años de sequía. O en Córdoba, dejando al dique San Roque en su nivel superior de 35 metros. Y en 1953 también en La Pampa. Voy a procurar hacer llover desde Buenos Aires a Córdoba, desde ya que se va a beneficiar a la provincia de Santa Fe, que está sufriendo una sequía. Lo mismo que Rosario, toda esa zona. Esperamos llegar a Córdoba con la lluvia. ¿Para cuándo se produciría eso, La ingeniero? semana entrante, que calculo que la semana entrante tendré listos mis aparatos. Con el paso del tiempo, lo dejaron de convocar. Se negaba a develar su invento. Baigorri, recluido, nunca develó el funcionamiento de su aparato y por este motivo algunos creyeron que era un fraude. Dejó de realizar demostraciones públicas y fue olvidado. El entrerriano Juan Pedro Baigorri Velar falleció casi sumido en la pobreza a los 81 años, un 24 de marzo de 1972, un día después de conmemorarse el Día Mundial de la Meteorología. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la Chacarita. No se conserva su casa de Villaluro y tampoco se sabe el destino del aparato de hacer llover. Cuando fue enterrado en el cementerio de Flores, por supuesto, llovió.